¿Puede una joven, con apenas 14 años, padecer el acoso del diablo? ¿Es razonable a estas alturas del siglo XXI considerar dicha posibilidad, cuando además esa misma joven se encontraba en la fase terminal de una terrible enfermedad? Es difícil dar respuesta a estas y otras cuestiones, porque aquella niña existió y su vida, antes y ahora, continúa conmoviendo a aquellos que conocen su historia. Su nombre era Alexia González Barros. Alexia es, para miles de personas en todo el mundo, un ejemplo de serenidad y fe. Por ello está abierto su proceso de beatificación en Roma. Pero en esta historia tan aparentemente plena de luz, en algunos momentos se ciñe sobre la misma el lúgubre manto de las sombras. Pero, ¿quién era esta niña? ¿Qué le ocurrió a lo largo de su corta vida para que todavía hoy sea recordada? ¿Por qué, cuando se habla de ella, entre medias aparece la siniestra silueta del maligno? Pedro, ¿cómo era Alexia? Alexia era una adolescente normal, era elegante, era muy sencilla, especialmente amable con los demás, de muy buen carácter, muy esteta, pintaba extraordinariamente bien, escribía bastante bien. Ella era una niña absolutamente normal, alegre, no se desesperaba. Era una niña afable, era una niña cariñosa, era una niña positiva. Era, como cualquier chica de su edad, una niña inquieta, a la que le gustaba estar con sus amigas y disfrutaba yendo al colegio ya que éste se encontraba muy cerca de su casa. Nada en su entorno diario hacía presagiar los trágicos acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. Sobre todo mis recuerdos era de una magnífica amiga, muy entrañable, a la que quería muchísimo porque era una gran persona, con una bondad enorme, extraordinariamente normal, extraordinariamente afable y encantadora y siempre preocupada por los demás. Tuve una muy buena relación tanto con ella como con su familia. Nos reíamos, era una chica muy jovial, el caso es que conectamos muy bien. No creo que Alexia fuera nada exclusivista, todo lo contrario. Se ocupaba especialmente de la gente que podía ver que en clase estaba un poco más apartada o a lo mejor esta persona no estaba tan rodeado de amigos, con una sensación de servicio de donde ella podía hacer más falta y entonces se preocupaba de esas cosas y de esas personas. Pero sin embargo ya desde pequeña se producen una serie de anécdotas en torno suyo que dan a entender que era una persona especial, ¿no? En un viaje a Roma escribe una carta al Papa y decide entregársela en mano. Cuando ve que el Papa se levanta, Alexia deja a los hermanos, se echa a correr con la carta en la mano, habla con el Papa, le da la carta. El Papa la coge, le da 2 besos y le hace la señal de la cruz de la frente con el pulgar y en ese momento la madre siente un pálpito porque intuye que su hija va a vivir un calvario, ¿no? Pese a ser una niña muy sociable, que gozaba de la amistad de muchas otras niñas, Alexia escondía un secreto que pocos conocían. Y es que ella tenía un amigo especial al que llamaba Hugo. Según ella misma decía, era su ángel de la guarda. Hugo es otro elemento significativo. Le dice a su madre que le va a poner nombre a su ángel. La madre no le da excesiva importancia. Lo significativo es que en los meses de enfermedad hay un momento donde vuelve a pedirle ayuda a Hugo. Alexia no estaba especialmente aferrada a las creencias religiosas de una manera exagerada, pero sí que era una persona profundamente religiosa. Vivía su relación con Dios de una manera muy directa. En los 3 días anteriores al fallecimiento, cuando se da el tremendo acoso diabólico, ella dice, Hugo se ha ido. Y la madre le pregunta, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Dice, es que está aquí el diablo. Y lo que es llamativo es lo que posteriormente se descubre, ¿no? Porque ¿quién era San Hugo? Una vez fallecida Alexia, la familia ve en el santoral quién era San Hugo, y San Hugo era un obispo francés caracterizado por combatir al diablo. Los años transcurren felices. Rodeada del calor familiar, realiza viajes al extranjero. Son muchos en la familia, pero así las cosas viaja a Rumanía, Grecia, Roma, Israel, hasta que de repente, de manera inesperada, algo ocurre que da un trágico giro a su corta existencia. El primer ingreso es totalmente inesperado. Hasta su entrada a este hospital está diagnosticada como con reuma posiblemente, necesita hacer cierto deporte, de hecho hace vela. Alexia va empeorando, le duele mucho la espalda, le duele una mano, la traen a esta clínica una tarde y esa misma tarde ingresa porque el médico sospecha que tenga algo grave. Cuando ella insiste,
en que no puede mover bien una mano. Pide radiografías y descubre que tiene la columna vertebral rota. Entonces la ingresan vestida boca arriba para la primera operación. Alexia sigue empeorando. En Madrid es intervenida una segunda vez. Comienza a recibir tratamiento mediante un fisio. Ella llega a Puerta de Hierro con una serie de lesiones producidas por el tumor que tenía, que le habían provocado una tetraplegia y por lo tanto necesita fisioterapia más el tratamiento médico correspondiente. Entonces, cuando yo empiezo a tratarla como fisioterapeuta de esas secuelas paralíticas de todo su cuerpo, ella estaba totalmente tetraplégica, que supone no poder mover las piernas, no poder mover los brazos. La profunda intuición que poseía Alexia la llevó a decir en más de una ocasión que la operarían más veces, que de una forma u otra era consciente de que comenzaba un largo calvario. Porque Alexia parecía poseer una sensibilidad especial que de una forma u otra le hizo presentir el futuro meses antes de que se declarase la terrible enfermedad. Porque fue precisamente meses antes cuando escribió una redacción escolar, Andrés, el relato de un soldado de trinchera que estaba en una guerra que no deseaba. Quería huir, regresar a su entorno conocido, a la intimidad de su familia, como una premonición de lo que empezaría a vivir. Alexia empieza a perder el pelo. Hay algún momento donde le tienen que dar para el primer tratamiento 16 pinchazos seguidos. Vomita cada 10 minutos boca arriba, a veces durante 24 horas. O sea, pasa un auténtico calvario. Su actitud es totalmente esperanzada, tiene una fe absoluta en Dios, confía en curarse, nunca se queja, nunca llora. De Puerta de Hierro le dieron el alta porque el diagnóstico no era muy bueno y le apuntaron la posibilidad de ir a la clínica de Navarra. Allí fue sometida a tratamientos muy agresivos y ella sufrió mucho. Ella nunca se desespera, nunca afronta la enfermedad como a una fatalidad que la va a derrotar y al mismo tiempo confía y reza constantemente por su curación. Y Alexia es un ejemplo de cómo alguien puede llegar a la plenitud siendo tan pequeña, a lo heroico, a la madurez espiritual. Siendo una niña acaba siendo más sabia que muchos sabios, aprendiendo en la escuela del dolor, del sufrimiento, cosas que no se pueden aprender en los libros. Los médicos entran a su habitación para pedirle que rece ella por alguna cuestión familiar. Todo el mundo nota que en Alexia hay algo especial. Y hay gente a la que le impresiona incluso entrar en la habitación por el clima de paz y de serenidad que se respira. La serenidad de la niña impresiona a los médicos, al punto de que uno de ellos califica el ambiente que se respira en su habitación como la antesala al cielo. Así las cosas, después de casi 9 meses de enfermedad y 4 operaciones, Alexia comienza a quejarse de lo que ella define como dolores de muerte. Los dolores eran tan fuertes que la cabeza parecía que le iba a estallar y pese a que había recuperado la capacidad de caminar, los análisis de 1985 desvelaron una realidad terrible. Tenía metástasis en las meninges. Hay un momento y por el terrible dolor de cabeza que tiene metástasis en las meninges, le dice a su madre: mamá, quiero irme ya al cielo. Días después le dice a su madre que quiere marcharse. La madre le pregunta: ¿pero a dónde, hija? Dice: a donde me están esperando. Inmediatamente va a ocurrir el episodio de acosos diabólicos. Mucho peor es cuando al sufrimiento corporal se une el sufrimiento demoníaco. Y en el caso de Alexia, esta presencia sí que aparece patente. Los fenómenos se desencadenaron entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 1985, hasta en 3 ocasiones. La última de ellas, la noche anterior a su fallecimiento. Y todo ocurrió en esta habitación. Alexia, muy seria, pero muy serena, le dice: Hugo se ha ido. La madre le dice: ¿pero por qué? Si el ángel de la guarda no abandona nunca. Dice: es que está aquí el diablo. Para mí no supone ningún tipo de cosa extraordinaria el que los demonios vayan, y vayan muchos, pero muchos. Y el que ella los vea, lo que nos debe recordar es que todas las veces en que ella no los vio, allí estaban tentándola. Los vio alguna vez y lo contó para que nosotros sepamos que eso estaba allí. Lo que ven son figuras negruzcas que se le acercan a la cama y la acechan. La mera visión
de entidades demoníacas en su habitación, llenando toda la habitación a veces, como ocurrió alguna vez, no es una anécdota sin importancia. Es como si Dios permitiera eso para decir, vosotros habéis visto esta parte de su sufrimiento, pero hay otra de la que simplemente os dejo entrever. Porque cuando están esos seres allí, ellos están tentando, y tentando de un modo tremendo. El sufrimiento que una persona tiene en esos momentos cuando hay una presencia maligna golpeando la mente un minuto y otro minuto y otra hora, es a veces peor que lo corporal. Durante el segundo acoso hubo nuevos testigos, su hermana María José y su padre Paco. Moncha, su madre, empezó a echar agua bendita a la vez que le preguntaba: ¿te asustas, hija? A lo que ella, con absoluta serenidad, le contestó: os asustáis vosotros, a mí ya no me pueden hacer nada. A veces una persona cuando va a morir, y ya queda muy poco tiempo de vida, es como si los velos del más allá se empezaran a descorrer. Lo que no tendría sustento es el decir, como ha sufrido mucho, comienza a tener alucinaciones. Mientras que lo que dice Alexia es muy sobrio, muy poco, muy escueto, y todo tiene una perfecta coherencia. Alexia vive un fenómeno que dentro de la mística se podría catalogar como visión mental, porque de hecho ya ha perdido la facultad de ver. En el ámbito de la parapsicología sería una percepción extrasensorial. Alexia no se preocupó ya al final ni de la enfermedad ni de la influencia demoníaca, porque ya estaba en Dios y por lo tanto ya nada importaba. Pero llegados a este punto, podríamos decir que Alexia sufrió el mismo acoso que otros célebres místicos. Hay una razón por la que Dios permitió que los viera y otra razón por la que en los planes de Dios permitió que nosotros lo supiéramos. La presencia del mal ejerciendo constantemente presión mental y a veces física, o sea, con agresiones, son relativamente frecuentes en la vida de los santos. Lo vive Gemma Galgani y lo vive el Padre Pío de Pietrelcina. Ella ha llegado a un grado tan alto de amor a Dios que empieza ya a gozar de ciertos dones que podemos encontrar en Santa Catalina de Siena, en San Benito, en San Francisco e incluso en santos mucho más cercanos a nosotros como el Padre Pío. A las 11 de la mañana del día 5 de diciembre de 1985, Alexia fallecía tras meses de constante combate contra la terrible enfermedad. 10 días antes envió una carta a sus compañeras de clase. Había llegado al final de un duro camino. En cuanto a la carta que nos envió pues, unos días antes de fallecer, que todas las niñas pues, oímos con gran emoción, pues lo que recuerdo también era la parte final en la que hacía mención a que pronto iba a estar con nosotros, que estaba deseando volver, y bueno, pues recuerdo la emoción que sentíamos. Si Alexia es un modelo, lo es precisamente por la sencillez de su manera de ser y al mismo tiempo tiene una vida interior tan profunda que evidentemente nos muestra que ha alcanzado niveles de santificación muy altos. Esto yo lo consideré de un principio pues un drama familiar y un drama personal. Ella lo sobrellevó con mucha entereza y mucha religiosidad. Cuando una persona, Dios quiere sostenerla de esa manera, los más espantosos tormentos se sufren con la mayor de las alegrías. En el caso de Alexia hay una parte que solo en el juicio final podremos conocer. Alexia González Barros fue una joven adolescente que hoy tiene miles de seguidores en todo el mundo, muchos de los cuales aseguran haber recibido favores de esta muchacha que vestía vaqueros y escuchaba a Christopher Cross y a ABBA. En la actualidad se encuentra abierta su causa de beatificación. Y es que esta es una historia que no nos hubiese gustado contar, pero ocurrió y su protagonista fue una niña absolutamente inolvidable.